Ni callar mi corazón. Bienvenidos a Sin Límites en este martes 17 de julio del 2018 en el programa número 17, ¿eh? Así que si es cabulero, jueguele al 17 hoy, puede ser que gane. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a presentar al anunciante. Cuando volvamos vamos a estar con el comentario de la semana. Es única, de la cabeza a los pies, cada uno es como es, por eso déjame vivir, no bajaré mi bandera. Muy bien, amigos, volvemos al aire con el comentario de la semana. Y decíamos 17 de julio, ¿no? Hoy se cumplen 10 años de esa votación histórica, la resolución 125 que dividió el país en dos prácticamente, ¿no? Esa madrugada donde Julio Cobos, vicepresidente de la Nación, hablaba del voto no positivo. Todos recordamos, creo que es muy difícil no acordarse de este tema. También el tiempo terminó demostrando lo inútil que fue esta discusión. Porque claro, con el diario del lunes podemos llegar a decir que aquello que se visualizaba en su momento, que llevó el valor de la tonelada de soja, que era la gran discusión, que empezó a crecer en forma exponencial y llegó en algún momento a costar $600 y especulaban en algunos sectores que podía llegar a 1.000, había mercados a término que ya habían empezado a vender a $800, claro, era tentador para cualquiera y el gobierno entendió que con esta resolución podía llegar a apropiarse de gran parte de la renta del agro y bueno, la avaricia y apuntaron para este tema y terminaron en un conflicto político que todos recordarán de terribles consecuencias y que impactó fuertemente en el gobierno, ¿no es cierto?, en ese instante, que impactó en ese momento. Porque la realidad también indicó que con posterioridad Cristina Fernández de Kirchner ganó con el 54%. O sea, no es que tuvo un efecto en las elecciones legislativas, pero en las presidenciales de años después no tuvo ningún tipo de efecto. No llegó a generar, digamos, un inconveniente de esta magnitud, sí, en la del 2009, por supuesto. Y digo que no tuvo ningún tipo de impacto porque después llegó la famosa burbuja del 2009 en Estados Unidos, ustedes recordarán, con el mercado inmobiliario, el valor de las propiedades, la caída, ¿no es cierto?, del JP Morgan. La realidad es que se generó una burbuja financiera en Estados Unidos que repercutió en todos lados, los commodities al piso y de nuevo la soja a lo que estamos conociendo hoy, ¿no es cierto?, que anda ahí terciando en los 350, 380, bueno, este es el valor en dólares, digamos, en donde se anda peleando en el día de hoy, y demostró que fue una lucha estéril, sin ningún tipo de sentido. Ahora, parece mentira porque pasaron 10 años y hoy, en distinta medida, nos encontramos abocados a la misma discusión. Retenciones sí o retenciones no. El campo que lo visita el presidente Macri le pregunta, ¿van a volver a implementar las retenciones o no? ¿Se va a parar esta baja que hay progresiva en el tema de la soja? El presidente Macri, que hace unos 20 días aproximadamente le dijo al campo que esto no va a pasar, pero sin embargo, muchos de esos papeles que circulan dentro de las condiciones del Fondo Monetario Internacional hablan de que está el tema de la soja. Muchos editorialistas lo pusieron en el medio, yo lo leí en Minuto 1, lo leí en Página 12, lo leí en Loto Biasda, a Tenenbaum, bueno, varios ponen esto en el medio. Muchos políticos hablan de volver a reimplementarla. De hecho, el propio gobernador Gerardo Morales de la provincia de Jujuy dijo el otro día de que por ahí en esta circunstancia, teniendo en cuenta el momento que se vive y el ajuste, podría llegar a volver a implementarse. O sea, hoy estamos embarcados de nuevo en esta discusión. Ahora, es una caja tentadora, por supuesto que sí. Ahora, ¿cómo hay que analizarla esta caja? ¿Qué es lo que hay que ver? ¿Qué es lo que mejor le puede llegar a venir al país, digamos? Y para esto me parece que es necesario ver números, porque cuando el presidente Macri llegó a la presidencia y generó la eliminación de las retenciones prácticamente en todos los productos, menos en la soja, a los cuales le dio una eliminación progresiva, cuando hizo esto, hay que analizar el comportamiento de dos rubros fundamentales, como por ejemplo el trigo y el maíz. Y es fundamental ver qué es lo que pasó, porque de repente cuando esto sucede, cuando en el país se libera este tipo de situaciones, el campo explota y sale a plantar y sale de repente a generar una revolución de nuevo. Y es la revolución del campo que hay que analizarla. El número no puede ser tan sencillo
como un porcentaje sobre la venta de maíz, de soja o de trigo. El número tiene que ser mucho más complejo. ¿Qué pasó cuando Macri recibe, ¿no es cierto?, el mandato? ¿Cómo era el comportamiento, por ejemplo, del trigo y del maíz? A dos productos que el presidente Macri le sacó completamente la retención. Campaña 2015-2016. ¿Cuántas hectáreas de trigo había sembrada? 3.440.000 hectáreas en las que estaban sembradas. ¿Cuántas se sembraron al año siguiente una vez que el presidente Macri sacó esto? 2017-2018, 5.430.000 hectáreas. O sea, 2 millones de hectáreas más se sembraron de trigo en la República Argentina. ¿Cuánto se producía cuando recibió el gobierno Macri? Se producían en la República Argentina de trigo 9.600.000 toneladas. ¿Cuánto se producen ahora de trigo? 17.500.000 toneladas de trigo. ¿Se acuerda cuando no hace mucho tiempo teníamos que importar trigo de Uruguay para la mesa de los argentinos? ¿Se acuerda que no había trigo en la Argentina? Bueno, esto es producto también del tema de retenciones que tiene que ser analizado de esta manera. ¿Qué pasaba con el comportamiento del maíz? ¿Cuántas hectáreas se sembraban en Argentina? 4 millones de hectáreas. ¿Cuántas hectáreas se siembran ahora? 6.430.000 hectáreas, más del 50% del área sembrada de maíz. Y esto no es que cayó el área sembrada en soja, es que al no haber retenciones, el campo reacciona en forma inmediata. ¿Cuánto se produce de maíz? Se producían 23.800.000 toneladas. ¿Sabe cuánto se produjo en la campaña 2018? 38 millones de toneladas. ¿Y sabe por qué no se produjo más? Porque un número sencillo diría, pero ¿cómo? Más del doble de hectáreas, ¿por qué no más del doble en producción? Por la sequía. Una sequía que impactó fuertemente. No obstante eso, estamos hablando de 15 millones de toneladas más. Si uno le pone un número a esto, si uno habla de que el maíz vale $160 la tonelada y el trigo vale $192 la tonelada, y lo multiplica por las 7.900.000 toneladas más de trigo y por las 14.200.000 toneladas más de maíz, ¿sabe cuánto da? 3.788 millones de dólares. Esto es lo que se incrementó en estos dos rubros, producto de haber, no tenga ninguna duda, sacado las retenciones. Ahora, ¿qué significa esto? Significa más camiones recorriendo la ruta, significa más gasoil, significa más empleo, significa más impuestos. Porque cuando usted sacó las retenciones, esta plata no es que va toda al bolsillo, el 35% va a pagar impuestos a las ganancias. Si usted vuelve a restablecer las retenciones, el 35% de esas retenciones se deja de tributar en impuestos a las ganancias. No es un número tan finito. ¿Cuánto significa esto en entrada de divisa? ¿Cuánto significa esto en el movimiento de la economía, en la venta de maquinarias agrícolas, en fertilizantes? Todo lo que se genera alrededor de esto. Entonces, parece mentira que hoy volvamos a discutir esto, pero lo que es peor, que lo hagamos en la finitud de entender, decir, bueno, hoy venden tanto, el porcentaje es este, y lo que se va a dejar de producir. Usted se imagina este chacarero de vuelta, cuando le cambian las reglas de juego a cada rato, cuando ve que en esta ambición del Estado de avanzar sobre su trabajo permanentemente, le vuelven a poner las retenciones. ¿Qué es lo que va a hacer? Y no va a sembrar. Si hoy ese chacarero hace caja, se va a un banco, negocia un plazo fijo, le paga el 2.7 por mes de plazo fijo, que está grabado una tasa del impuesto a las ganancias del 5%. ¿Quién va a trabajar en la Argentina? Y ya no hablamos cuando existían las levas que pagaban el 40%. Hablo del plazo fijo, lo que hoy puede conseguir este chacarero. De nuevo vamos a cometer el mismo error. ¿Puede ser posible que tropecemos con la misma piedra 10 veces? Evidentemente que sí. En la ambición del Estado puede ser posible. Ahora, este número hay que hacerlo. Si hay un motor en la economía argentina que nos puede sacar es esto. Porque yo que sepa, desde que llegó Mauricio Macri y nos habló de la lluvia de inversiones del segundo semestre, los brotes verdes, no hay ninguno. Salvo el litio, que es lo que vemos en Jujuy, salvo honrosas excepciones. ¿Cuáles son las inversiones? El campo es el que más ha generado y el que está en condiciones más rápidamente de generar. Porque este es el otro tema también. Cuando hablamos de litio, ¿hace cuánto tiempo que los jujeños hablamos de litio? Llevamos 7 años de enterrar plata en la tierra. Y si Dios quiere, el año que viene vamos a empezar a ver ya una producción más fuerte. Hasta hoy es parcial lo de sales de Jujuy.
sea, la realidad es que el único que puede reaccionar de una campaña a otra es el campo. ¿Le van a poner un palo en la rueda al campo? Parece mentira, da la sensación que puede llegar a pasar de nuevo. Es volver para atrás. Se analiza, o sea, conocido ahora, acciones que está tomando la AFIP permanentemente para el control del trabajo en negro. Uno de los grandes problemas que tiene la economía argentina casualmente es la gran economía en negro que hay. O sea, y cuando crecen los momentos de crisis económicas como esto, el tema es inmediatamente un crecimiento del negro. Cuando a mí me dicen de que hay 70.000 monotributistas menos, que son 70.000 personas que no trabajan, no hacen nada, no, salen de la formalidad y se van a la informalidad. Esto está pasando. La AFIP, que tiene la obligación de controlar y de tratar de llevar y meter a la gente dentro del marco de la formalidad, ya ha generado 2 acciones en los meses anteriores. Una tiene que ver con el personal doméstico y el otro tiene que ver con los supermercados. El personal doméstico le ha llegado a muchos una cartita donde dice, de acuerdo a la información que manejamos y a su actividad económica y a la actividad que usted desarrolla, es imposible que usted no tenga un personal doméstico que le ayude en los quehaceres de la casa. Hoy existe un sistema muy sencillo y fácil, ¿verdad? Y te explican, es una invitación a decir, che, te estamos viendo, te podemos controlar, acércate y blanquea. Hoy es increíble que el sector que más gente en negro tenga sea el servicio doméstico. La verdad que es increíble porque es una solución barata, genera realmente, si esa persona que vos tenés en tu casa todo el día, que te ve tu hijo, que muchas veces come en tu propia mesa, que te ve la ropa, que la tenés todo el día adentro como uno más de la familia, no te preocupa que el día de mañana pueda tener una jubilación, realmente no te preocupa nada. Y esto es producto del desconocimiento, de creer que es difícil. La gente no sabe que es muy sencillo blanquear el personal doméstico. Y pensar en positivo a esa persona que tantos años de su vida te ha dado, le estás dando una solución a futuro. Pero bueno, parece mentira, pero este sector está así. Lo han hecho con esto, con los súper, y lo han hecho con el personal doméstico. Hoy se conoce que la AFIP en los próximos días va a enviar 120.000 mensajes a distintos tipos de empleadores, donde le está advirtiendo a través de cifras que da el IMT, ¿qué es esto? El indicador mínimo de trabajadores. O sea, es como un indicador que dice que usted, para tener este tipo de actividad, no puede tener menos de esta cantidad de empleados. Entonces, de repente usted se va a encontrar con un restaurante, por decirle algo, ¿sí?, que tiene 14 mesas y que registra 2 mozos y 2 personal de cocina. Así es imposible llevar la actividad con 4 personas. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo? De acuerdo a los indicadores que obra nuestro poder, te va a mandar una carta de tenor parecido a lo otro, porque te va a llegar, donde te dicen, cuidado, estamos viendo. ¿A quiénes les va a llegar? Le va a llegar a 28.000 restaurantes, le va a llegar a 26.000 industriales del PAM, le va a llegar a 25.000 empleadores rurales y le va a llegar a 2.500 fábricas de pasta fresca. Estos son los sectores que va a llegar hoy. Y usted me dirá, pero en este momento va a llegar. El otro día hacemos un informe nosotros en el noticiero donde hablábamos de la cantidad de panaderías que han cerrado, récord en la ciudad de Rosario, 60 panaderías habían cerrado, hablábamos de este informe, pero a su vez también hablábamos con industriales panaderos, decir lo que están viviendo, con la suba del gas, con la suba de la luz, con el tema de los costos fijos, con la suba de la harina. Entonces en este momento le va a caer la AFIP con una integral de esto. Honestamente no sé si es el momento más adecuado de un rubro que viene padeciendo, ¿no es cierto?, la crisis esta que se vive de una manera mucho más grande que otros. O sea, porque me parece que el sector panadero, honestamente, con estas variables que le han jugado de esta manera, me parece que es un sector que lo viene sufriendo peor que otro. Pero bueno, lo que estamos de acá contando la realidad, nosotros no decidimos a dónde se va. La realidad es que estos rubros van a recibir visitas de esta naturaleza con advertencia de esto. Es decir, de acuerdo a nuestro registro, es imposible que usted registre esta actividad. Esto ha ido cambiando mucho, ¿no? Si hay un rubro donde ha cambiado mucho es el rubro ganadero. En el 2018 por sobre todo, porque en el rubro ganadero se trabaja en negro el 90%, es a la inversa de todo, digamos, ¿sí? Bueno, hoy se ha avanzado mucho en los controles de esto y cada vez está siendo más intensivo, digamos, ¿no? De aplicaciones de elementos como la factura electrónica, ahora van al remito electrónico, o sea, cada vez el control es absolutamente distinto y se ha mejorado. En el tema de los granos ya se ha mejorado mucho y le diría que el trabajo en negro en la venta de grano es absolutamente menor
comparado con lo que se ve en el mercado blanco, digamos. Pero bueno, hoy está cambiando esto y la AFIP cada vez maneja más información y cada vez está más cerca. Así como, pero esto es un tema que no se puede discutir. El trabajo negro no se puede discutir. Por ahí a la AFIP hay que discutirle los excesos. Cuando el otro día mostrábamos una clausura, donde un restaurante clausuró 3 días porque detectaron la venta de una docena de empanadas a 160 pesos. O sea, tampoco el exceso, porque bueno, aparece esto, ya hay una sanción por una cosa, te cierran la multa, terminan no dejándote trabajar. O sea, tampoco en este momento que se vive, cuando no pagas los aportes un mes, te llegan y te embargan la cuenta. Hay fallos ya muy fuertes que ha empezado a sufrir la AFIP en este concepto. Pero bueno, esto se viene y es noticia, digamos, de esta semana también. La Asociación Argentina Antidroga de la República Argentina, AARA, es la sigla, digamos, ha emitido un comunicado. O sea, son declaraciones que ha hecho su presidente de esta organización. Y este presidente, que se llama Claudio Izaguirre, marcó algo, porque estaba hablando de Piti Álvarez, y yo de lo de Piti Álvarez rescaté algo que me parece necesario que lo pensemos juntos. A mí me ayudó a abrir los ojos en alguna cosa también. Porque de repente él habla del tema del multiconsumo, de lo que genera el multiconsumo, donde la persona pierde absolutamente noción de la realidad, donde no tiene control sobre su voluntad, donde cada cosa que entiende que le genera un peligro, que lo perturba, que lo puede dañar en su ideario, termina eliminándola como cualquier cosa y después sigue su vida como si nada. Yo cuando leí esto, claro, me imaginé, Piti Álvarez le pegó 4 tiros a ese supuesto amigo, no sé qué, y después se sube al auto y se fue a un recital. Y después del recital dejó el auto y se fue y no demuestra ni remordimiento ni absolutamente nada. Claro, es la conducta que de alguna manera está describiendo Claudio Izaguirre. Pero el número que tiró es el siguiente, que a mí me dejó perplejo de repente, porque uno dice, sí, es razonable lo que dice, pero claro, no hace este número. 2.500.000 adictos en la República Argentina. O sea, cuando uno hace este número, ¿qué es lo que dice? Y somos 44 millones de habitantes, quiere decir que en un lugar donde hay 30 personas, en el promedio, ¿sí?, 2 de los que están ahí tienen un problema serio de adicción. Y lo están viviendo en la República Argentina. Y el policonsumo, digamos, donde ya se mezcla no solamente la cocaína, la marihuana, el alcohol, las pastillas, se mezcla todo, la pasta base, lo que usted busque. Bueno, ese poliadicto, como puede ser Piti Álvarez, genera este tipo de reacciones, que lo llevan a uno a pensar de una manera. Ahora, 2.500.000 adictos en la Argentina. ¿Cuánto destinamos de presupuesto para esta gente? ¿Cuántas veces hemos visto a las madres del Paco, o sea, a la gente que sufre este flagelo, que ahora hablamos de la magnitud que tiene, 2.500.000 adictos, donde realmente no hay centros de rehabilitación? A la familia que le toca quedan fundidos, el padre que tiene plata ve cómo saca a su hijo de esto y le paga el tratamiento, pero el resto no sabe cómo hacer, qué hacer. Los centros que se han intentado crear no tienen los médicos, no pagan, no hay elementos como para pelear. ¿Por qué lo digo? Porque en este momento donde nos ponen la salud pública de por medio por el tema del aborto, pareciera ser que es mucho más importante destinar fondos de la salud pública para matar gente que para este tipo de cosas. ¿Cuántas falencias tiene la salud pública que hoy pueden llegar a ser realmente prioritarias antes que hablar del problema del aborto en la salud pública? El mismo tema de la mortalidad materna. Cuando uno habla del aborto, ¿en qué puesto está? Si está primero el cáncer de mama, si hay muchas cosas que están absolutamente antes de esto. Entonces preguntamos, ¿es realmente prioritario en la salud pública este tema? ¿No es este tema de la droga algo como para analizarlo? Lo dejo como una inquietud. Me llamó mucho la atención esta expresión de la Asociación Argentina Antidroga en la República Argentina. Se ha creado en la provincia la semana pasada esta nueva ley de creación del Sistema Solidario Provincial de Construcción de Vivienda. En una palabra, viene a tratar de darle un marco de regularización a la cantidad de situaciones anómalas que tiene la entrega de vivienda en la provincia de Jujuy, ¿sí? De gente que viene pagando al día, que no le escrituran, gente que no ha pagado nunca, gente que no merece tener la vivienda, pero siempre la tiene en forma irregular, gente que la ha vendido. O sea, hay una situación de descontrol tan grande. Bueno, se ha dictado una norma que busca esto. Con primera medida, que la gente empiece a ponerse al día.
Primera medida. Lo que están al día es lo que prácticamente esta ley no nos alcanza casi nada, digamos, salvo regularizar las situaciones dominiales, etcétera, etcétera. Lo que no están al día van a sufrir un incremento, ¿no es cierto? Es más, lo que están al día pueden a ese valor histórico, algunos pagan 18 pesos de cuota, 80, 100 pesos por su casa. Esos que están al día hasta van a poder cancelar con descuento el 25% para decir, bueno, terminemos con esto, es más caro el costo de cobrarte, pero finiquitemos y darle la posesión de esto. Los que no están al día van a sufrir, ¿no es cierto?, el incremento del valor de la cuota, llevándolo a un valor que guarde razonabilidad. ¿Qué se busca también? Se busca de constituir un fideicomiso donde lo que se cobre por recupero de cuota vaya a parar, ¿no es cierto?, a un fondo de esta naturaleza, y que este fondo se recicle y permita, dicen los que han hecho los números de esto, que puede llegar a generar recursos para la construcción en el futuro de 400 viviendas anuales, digamos, a través de este fondo. Esto también es una situación que se da a través de la crisis, porque los fondos estos del FONAVI tienden a desaparecer. Naciones como que no obliga, pero ya orientó, es decir, hay que lograr un buen recupero y hay que formalizar que este sistema tiene que estar basado en la solidaridad, donde la cuota, lo que todos paguen que recibieron una vivienda, sirva para seguir edificando. Me parece que lo que ha hecho la provincia con esto es ponerse a tono en esta situación y empezar a generar otros recursos, no solamente los que vienen de Nación, que cada vez empiezan a escasear más y que parece que en un futuro, en el marco de este ajuste que se viene, van a escasear con mayor cantidad. Y un último tema. Arranca el debate fuerte de gobernadores y Nación. Va a ser un debate sin duda fuerte porque, bueno, nadie quiere perder nada y el recorte que hay que hacer, lo dice todo el mundo, hablan de cifras de 300.000 millones y todo lo que va a ser la presión del Fondo Monetario, ¿no? Porque el Fondo Monetario dice que le dio a la Argentina 50.000 millones de dólares. La realidad, ¿cuál es? De que ha puesto una parte, ¿sí? Esa parte que ha puesto, que son los primeros 15, se va a auditar con posterioridad y en la medida en que se vayan cumpliendo las metas, ¿sí?, se va a ir dando los otros desembolsos o no. La Argentina ya ha dado sobradas muestras de ser un incumplidor serial, de que nunca cumple las metas, en el fondo creo que no cumple nunca, históricamente no cumplió jamás. Entonces no sería de extrañar que esto termine cortándose en algún momento, los otros fondos no lleguen y bueno, tiene que empezar la Argentina a ver cómo cumple con lo que ha propuesto. Y lo que ha propuesto es ajuste fuerte. Presupuesto 2019 va a venir el gran debate, 15 de septiembre es lo que marca la ley que tiene que estar enviado al Congreso para su tratamiento, o sea que hasta el 15 de septiembre va a ser el debate que se va a dar con todo, para ver por dónde pasa la tijera, ¿no? Dónde es el lugar donde se va a cortar, qué se va a cortar. Va a haber, hay fuertes presiones ya de lo empezaron los gobernadores del centro, pero lo siguieron varios, o sea, gobernador de Entre Ríos, de Córdoba, fueron los que arrancaron con este tema, donde le marcaron la cancha de alguna manera al gobierno, de decir, bueno, queremos que se ajuste la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y también la provincia de Buenos Aires, porque estamos pagando subsidios todos que son de gran magnitud. Y acá salió el tema del traspaso de las empresas eléctricas y de las empresas de agua, donde María Eugenia Vidal ya dijo que no quiere saber nada con esto, prefiere ajustar por el lado de la tarifa del transporte público, pero que no le pasen las empresas de servicio. La realidad es que tendría que hacerse cargo las empresas de servicio. Pero claro, ¿qué ve María Eugenia Vidal? Que tocó el cielo con las manos cuando fue el Fondo de Reparación Histórica, porque iba a recibir 60.000 millones de pesos extra, digamos, con el cual iba a hacer gran cantidad de obra pública, iba a llegar a un 2019 de la mano de mucha obra a inaugurar y tenía garantizado una reelección, y la realidad es que ahora los mismos 60.000 que le dan a través del Fondo de Reparación Histórica, ve que se le pueden llegar a escapar para hacerse cargo de la propia luz y la propia agua, o sea, los subsidios que tienen los habitantes de estos lugares. Entonces hay un debate que pinta ser muy grande. Los gobernadores del PJ, ni Lerdo ni Perezoso, insisten con este tema porque también ven la proyección política, también ven que un triunfo de María Eugenia Vidal holgado en la provincia de Buenos Aires le garantiza a Macri, digamos, una posibilidad cierta de triunfo. Y claro, es política, y es un año que se viene político. Pasó el Mundial, muchachos, y empezamos todos a mirar el 2019, y esto se viene. La realidad también es que el ajuste ya empezó, porque todos los días estamos hablando de un ajuste que ya está viviendo con nosotros. Obras públicas paralizadas, ¿sí? La Ruta 1 se volvió a parar, lo estamos viendo todos los días. Obras que no arrancan. ¿Por qué no arranca la 34?
en el lugar, si ya está licitada, adjudicada, está todo teóricamente bien, ¿por qué no arranca en la parte que es esa B que hace hasta el aeropuerto, ¿no es cierto? La 34 en el camino a San Pedro, pero no arranca, hay atrasos administrativos de todo tipo, hay una cadena de pago que está, no cortada, pero sí está en algunos lugares bastante cortada y en otros con un atraso importante. El otro día hablábamos con el rector de la Universidad Nacional de Jujuy, decía que no le llega la plata para los gastos de funcionamiento desde el mes de febrero en adelante, o sea, el último pago fue el de mes de enero, no llega ni febrero, marzo, abril, mayo, junio, la obra pública universitaria totalmente parada porque no llegan los fondos, la adquisición de elementos, dice, hicimos una licitación para comprar un aparato de $2.150.000, en su momento eso era hablar de 40 millones de pesos, hoy es hablar de 60, no sabemos qué vamos a hacer, pero la plata nunca nos llegó. Bueno, el ajuste hoy, yo creo que hay sobrado ejemplo donde está. Lo que se viene ahora es el ajuste tan temido donde las provincias van a recibir la ingrata noticia de que a través de los fondos que le envían, ¿no es cierto?, van a empezar a haber recortes de esto, que van a ser de distinta naturaleza. Este debate está empezando fuertemente en la Argentina, se viene en tiempo de ajustar el cinturón. Nos vamos a la pausa, cuando volvamos vamos a hablar del Cucayjuy, vamos a hablar de trasplante, vamos a hablar de la realidad que se le presenta a la República Argentina en este nuevo escenario después de lo que se conoce como la Ley Justina, pero esto en minutito nada más después de la pausa. No bajaré mi bandera, cada huella tuya es única. Muy bien, amigos, volvemos al aire, segundo bloque del programa. Estamos en este bloque acompañado por el doctor José Yáñez, quien es titular del Cucayjuy. Gracias por venir, doctor. No, muchas gracias por la invitación, muchas gracias. Se abre una expectativa nueva con esta conocida como Ley Justina, digamos, y usted me decía, se abre una responsabilidad grande también, ¿no? Sí, la Ley Justina, como que tiene, ya todos la conocen, ¿no? De hecho, la semana pasada, en una reunión en el Cucay, en Buenos Aires, había una encuesta que era a nivel en ciudad y provincia de Buenos Aires, que llegaba hasta el tercer cordón, y el grado de conocimiento de la Ley Justina era muy grande, y el grado de aprobación de la gente que la conocía también era muy grande, ¿no? Eran números envidiados por cualquier persona cualquier político hubiera envidiado los buenos números, el nivel de conocimiento y los buenos números de la gente que la conocía, ¿no? Y básicamente la Ley Justina tiene varios aspectos. Toda la sociedad está sensibilizada con la parte del donante presunto, que si nosotros no decimos que no, somos donantes, ¿no? Esa es una parte de la Ley Justina. La ley anterior ya hablaba del donante presunto, pero tenía un artículo que era el 19 bis, en el que hablaba de que si uno no había expresado la voluntad, el organismo jurisdiccional o el coordinador hospitalario tenía la obligación de recabar cuál era la última voluntad entre las personas que más lo conocían. Y ahí era la existencia de la entrevista familiar. Ahora, esto está en el artículo 33, donde dice de que si uno no manifestó que no, es sí, y mantiene los canales anteriores de la ley anterior, que significa que si uno tiene que hacer en el acta de voluntad, que puede ser por el sí o por el no, que es a donde el coordinador hospitalario o el jurisdiccional va a ir a ver la real voluntad de esa persona que falleció. Hace años, yo me acuerdo, ¿cómo se discutía esto? Se discutía si nos hacíamos asemejable a la ley francesa, porque los franceses tenían el donante presunto, y era un debate difícil. Década del 90 era un debate difícil. Cuando se dio, parecía que estaba todo indicado para que salga, pero se agregó ese 19 famoso, donde se dejó un poco la puerta abierta, a veces hasta familiares que van en contra de la voluntad del enfermo, ¿no? Porque hay muchas veces pasó esto también, ¿no? Sí, la voluntad en contra de la familia esto es entendible, o sea... No, es un tema complicado. Es un momento complicado donde se cruza miedo con qué es lo que él quería, pero cuáles son las ilusiones que tenemos nosotros, la esperanza es lo último que se pierde, todo eso es un momento difícil. O sea, yo creo que ya con cualquier tipo de ley, llegar a la procuración, al momento del fallecimiento y la eventual procuración de órganos, sin haber uno tomado una decisión en vida, ya llegamos tarde. O sea, yo creo que con esa gran responsabilidad que decimos que hay, tenemos que nosotros, por lo menos en Jujuy, elegimos tratar de informar la mayor cantidad
y tratar de tener la mayor cantidad de actas, ya sean por el sí o por el no, que la gente decida, informar y que la gente decida. Así en ese momento en donde ya es una ley, ya no hay debate, es una ley. Y de todas maneras los estados anteriores se mantienen, ¿no? La persona que había manifestado con anterioridad... Sí, de hecho, por eso estuvo muy bueno porque eso no se cambió. Porque si no, imagínese empezar a hacer un registro de nuevo. Claro. Y esa acta de voluntad era por el sí o por el no. O sea, uno en la anterior ya podía expresar por el no. Y ahora estamos haciendo, justamente tenemos números, desde el 30 de mayo hasta ahora, vamos haciendo 300 actas de voluntad. ¿Y qué es más? ¿El sí o el no? ¿Usted qué cree? El sí. No, el no. Prácticamente el 75% es el no y el 25% es el sí. Lo cual nosotros en este momento creemos que la gente que está más motivada es la que quiere decir que no, que sí ahora. Es la que va. Es la que va. Y la otra también que pensamos es que el que no está yendo ya se está expresando. Nosotros estamos tratando de salir a la sociedad, de poner los stands, de poner la mayor cantidad de lugares para que la gente pueda... Pero no es obligatorio. O sea, yo puedo no ir... Sí, usted no puede ir y ya es un sí. Está la voluntad. Y ya es un sí. Después otra forma de ver cómo es la voluntad de donación que tenemos acá en la provincia. También usted hablaba de números, lo escuché en el editorial, y como creo que es importante, a veces los números magnifican bien el problema, ¿no? Nos da una idea. En lo que va del año, de enero hasta ahora, vamos haciendo 11 diagnósticos de muerte encefálica en la provincia. O sea, de gente que hubiera sido potencial donante. Y ahí tenemos un 90% de negativa. O sea que ese número sí que tenemos, así parezca poco, refleja más de lo que se refleja en el momento de la decisión cuando hay una persona fallecida. Así que creemos que es el camino de seguir, tener la mayor cantidad de actas labradas, ya sean por el sí o por el no. Yo decía el otro día, miraba los números nacionales, ¿no? Andamos cerca de 11.000 personas que de alguna manera están esperando en gran parte a nivel país. Sí. Y en un mapa interactivo que habían sacado, hablaban también de qué es lo que pasaba provincia por provincia. Sí. Y de repente nos encontramos que en Jujuy hay 252, si la memoria no me falla, personas que están esperando un trasplante. Sí, la gran mayoría son 252 de órganos, de la gran mayoría deben ser 193 o 194 renales, el resto de los diferentes órganos, y después hay un número más que deben ser 36 que son de tejidos, que son córneas. O sea que en total deben ser 300 más o menos. Qué raro el de córnea, porque el córnea era más, en mi época, digamos, era más fácil el tema, porque incluso hasta se la podía traer vía Club de Leones, me acuerdo, había un centro de córnea en Miami. Claro, no sí, se pagaba, por supuesto. Era... No, sí se pagan ahora. Y ahora se pagan. Sí. Las córneas pueden ser córnea del exterior, en lo cual hay que cumplir todo un proceso y hay que traerlas, o las generadas en los donantes de tejidos, ¿no? Sí, la verdad que eso también marca que no debería haber una lista de córneas. La verdad, claro. Esa es una de nuestras... No debería porque el donante de tejidos, por así decirlo, es más fácil ser donante de tejido que de órganos. Así que aparte es más fácil la extracción. De hecho, cuando hay una ablación, el que entra al último a sacar, digamos, el de córnea. O sea, claro, me parece que usted tiene información de primera mano en ese sentido. Bueno, he trabajado. Sí. Yo le he contado, he trabajado mucho en la caja de seguridad social de los contadores y armé una ley casualmente. Sí, de hecho, en el momento deben ser 36 personas que hay en espera de lista de córnea y la idea es tratar de llegar a cero, y en algunas provincias se pudo, y nosotros no creemos ser dueños de toda la verdad para nada, así que tratar de copiar de las provincias que lo lograron hacer, como lo hicieron, ¿no? En eso estamos. En renales, la mayoría absoluta, que o sea, es la gran mayoría, digamos, lo que están esperando son renales. Se ha incorporado algo como que es el donante cruzado, digamos, ¿no? ¿Qué opinión tiene de esto? ¿Cómo lo ve? ¿Puede ayudar mucho a este tema? El donante cruzado sí, por supuesto que puede ayudar, porque el donante vivo, por así, los países a los que a nosotros nos gusta ver por los resultados, por sus buenos sistemas, generalmente es un armamentario muy importante para el trasplante. Así, uno con los donantes cadavéricos solamente, por más que los agote, siempre va a haber lugar para el donante vivo para completar la demanda, ¿no? Y entonces el donante vivo cruzado permite de que si el familiar
que uno tiene disponible para ser su donante no es compatible con uno, empareja con otra familia que tenga la misma dificultad y sean las compatibilidades cruzadas. Así que eso ya se estaba haciendo. Lo que hace esta ley es darle un marco legal, porque lo que se estaba haciendo era el donante cruzado con pedido del juez. Claro. Con una autorización judicial. Esto ya lo que hace es lo de la nata, digamos. Es lo de la nata. Creo que la nata lo visibilizó. Lo visibilizó. Sí. Lo que hace esto es darle el marco legal de algo que ya existía, donde cada vez que se hacía había que ir a pedir la autorización del juez. Claro, el juez es el que de alguna manera evalúa y meritúa de que acá no hay negociado, que no hay... Claro, que es uno de los principios que estaba en la ley anterior y el que se mantiene ahora, ¿no? Uno que es la gratuidad, y la otra que sea libre, que sea voluntario, que no haya algo coercitivo, que no haya tráfico. Así que lo que hace el juez en esos casos es ver que se mantienen esas reglas y bueno, la biología manda, ¿no? Si uno no es compatible... ¿La compatibilidad, doctor, es nada más que el grupo sanguíneo? No. Es más complejo que eso. No, es más complejo y depende de los órganos. Por así decirlo, el órgano más inmunogénico, el que más rechazo da es el renal. Por eso está esto de la donación cruzada. En órganos como el hígado es solamente con el grupo sanguíneo. Ajá. Así que sí, eso es una escala diferente, ¿no? De acuerdo al órgano. Y no sé por qué el riñón se da de una manera que es el elemento que más se necesita, digamos, ¿no? Sí, y en ese sentido también, yo cuando hablo con la gente también veo de la lista... Si uno ve la causa número 1 de insuficiencia renal crónica en el país, que está reflejada en la lista de espera, uno ve las 3 causas principales son la diabetes tipo 2, la hipertensión y una mezcla de ambas que se considera que es la nefroangioesclerosis. En cierta forma, esas patologías en cierta forma son evitables o manejables. Entonces también cuando uno ya llega a la punta de la pirámide que necesita un trasplante, tal vez ya no hemos cumplido nuestra función, el sistema de salud, ya desde antes, ¿no? Ahora, parece mentira. Yo charlaba el otro día con el doctor Denny Bueno, que es quien me atiende en mi hipertensión, sí. Y me decía, parece mentira, pero por más campaña que hacemos, es mucha más la cantidad de gente que es hipertensa y no lo sabe de que lo sabe. Sí, de hecho, a mí me tocó, cuando era mi parte profesional, cuando hacía los trasplantes, hacía mucho donante vivo renal. Y entonces, generalmente, uno ahí, cuando hablaba con la gente, ya cuando ese grupo familiar tomaba conciencia que había una enfermedad renal y que podía ser prevenible y que se podían seguir los controles, en todo ese grupo familiar ya disminuía la cantidad de gente que tenía problemas de enfermedad renal, ¿no? Incluso hasta el mismo donante que enfrentaba la vida con un solo riñón. Pero ya enseñarle que tome conciencia ya le daba un factor de protección. ¿Y Jujuy cómo está en esto? En materia de trabajo del Cucayjuy, en la conciencia de la gente, ¿cómo estamos? Bueno, creo que en el trabajo del Cucayjuy tiene diferentes aristas. En algunos estamos bien, en otros no tan bien, ¿no? En el Cucayjuy básicamente tiene una parte que es la de procuración de órganos. En ese sentido, le puedo decir lo que pasó hasta este año. Este año llevamos 11 diagnósticos de muerte encefálicas y 3 donantes, de los cuales fueron 2 multiorgánicos y 1 monoorgánico. En números eso es igual a la actividad que se realizó el año pasado. O sea, creemos que para terminar el año vamos a crecer. En ese sentido, ya igualamos lo del año pasado, tenemos que crecer. Otra parte que tiene que ver es con la que a veces también un tema sensible, que tiene que ver con la distribución de remedios que llegan a la nación en la que compra la medicación inmunosupresora, y nuestros pacientes que están sin coberturas, que son los pacientes que el Estado se hace cargo, nosotros somos los que le damos la medicación, ¿no? Entonces todo eso es toda una logística. Eso llega de Nación. Llega de Nación, nosotros recabamos las recetas de cada uno de los centros que están en diferentes niveles del país, que nos trasplantan nuestros pacientes, se manda a Nación, Nación hace la compra que es centralizada, nos envía y se reparte. Y eso lo tratamos de hacer de la mejor manera, en tiempo y forma. Así que en ese aspecto estamos bien. Después también nosotros fiscalizamos el ingreso en lista de espera de los pacientes, ¿no? Entonces nosotros tratamos de eso también, de estar al día. También nos cuesta un poco a veces porque nuestro poder de
policía se agota en algún momento. Nosotros no podemos ir a una obra social y decirle, mire, usted está siendo lento en esto o no está haciendo lo otro. Nosotros sí fiscalizamos. Y cuando hay que llegar al acto en sí, digamos, ¿son todos médicos jujeños? En la procuración sí, en la procuración sí. Cuando vienen para órganos que son como corazón o pulmón o hígado, vienen equipos de otras provincias, ¿no? Ahora, en este momento, estaba por salir también la ley de ablación regional hepática para darle mayor movilidad, para que no se pierdan órganos porque no vengan otros equipos, ¿no? Y esperemos que eso se tiene que terminar de reglamentar, y así que nuestros profesionales encima están capacitados para eso. ¿Cuánto tiempo lleva? O sea, una vez que se decide eso, digamos, y se dispara, ¿en cuánto tiempo se termina todo el proceso, digamos, de ablación y de colocar los órganos en los distintos lugares donde entiendo que hay un organismo nacional que es el que da las prioridades? Eso es muy importante notarlo, porque en toda la historia del trasplante en el país no hubo un solo trasplante que se haga por fuera del sistema. Ni un trasplante ni una procuración. Esa leyenda de la camioneta blanca con órganos adentro. Sí, aparte parece siempre... mentira, pero existe esa leyenda. Sí, siempre es blanca y siempre el mismo modelo, a través del tiempo. Así que, no, el proceso es un proceso largo. De hecho, cuando nosotros llegamos a hacer lamentablemente ese donante ya falleció, y ya generalmente pasó un tiempo en terapia intensiva, donde ya se agotaron y donde ya se hizo el diagnóstico de muerte. Generalmente nos ven a llegar a nosotros como si fuéramos aves de rapiña, pero ya lamentablemente eso pasó. Claro, ya esa persona... Para la medicina es el electroencefalograma plano, sí, es la muerte. Sí, y eso son criterios de muerte que ya llevan 50 años, y en la encíclica de Pío XII ya los acepta. O sea, lleva mucho tiempo con nosotros. Ya no es solamente la medicina. No está suficientemente informada la gente, pero ya es el criterio de muerte. Pero ¿qué es lo que la gente más rechaza, ¿no? El miedo, sí. Y en ese sentido, a veces uno ve, yo también lo veo porque soy consumidor de noticias, se despertó después de 50 años de coma. Y bueno, era otra cosa. De hecho, era coma, no era muerte encefálica. Lamentablemente, y son tan estrictos los criterios de muerte encefálica, que hay gente que uno sabe que no tiene chance, que tiene una destrucción del sistema nervioso central, pero no cumple el criterio y no va a ser potencial donante, por más que sepamos que no es que tenga una posibilidad de quedar con un estado de discapacidad, que sabemos que la historia de esa lesión es la muerte, pero si no cumple los requisitos no va a haber procuración. Ni entrevista familiar, ni ningún tipo de acercamiento a la familia. ¿Esta ley puede generar un cambio de paradigma en el tema trasplante, digamos? ¿Puede, una revolución, no sé cuál es la palabra adecuada, digamos, que es medio chocante por ahí, pero puede realmente potenciar bien las soluciones, puede llegar a ser un paliativo grande para conseguir y para solucionar muchos problemas? Sí, creo que sí. Lo que decía, es una ley muy potente. Así que, y aplicarla vamos a necesitar también toda una infraestructura para poder aplicarla, porque no solamente habla del donante presunto, lo escuchaba en su editorial, habla de dinero, no menos del 20 o 30% tiene que del presupuesto del INCUCAI, 20% tiene que ir destinado a la formación de los profesionales, porque decimos, bueno, hagamos todos los trasplantes que se puede, ¿y quién los va a hacer? ¿Quién los va a procurar? Tenemos que formar también a nuestros médicos, los tenemos que formar. Así que eso es recurso. También habla de la creación de unidades de procuración dentro de los hospitales. ¿Esto qué significa? Así como hay un servicio de cardiología, de clínica, de cirugía, que es parte del hospital. Nadie discute que un hospital tenga que tener un servicio de nefrología o de cirugía. Bueno, se va a tener que crear un servicio de procuración, donde haya profesionales destinados a la tarea de procuración durante full time, que su actividad principal sea esa, no como es hasta ahora, que es, bueno, sobre nuestra actividad vamos a hacer la otra. Así que sí puede llegar a ser un gran cambio. Sí, que habla de esto. Sí, ¿no? habla de eso directamente. De detectar, de ser eficiente en la detección, en la posibilidad, ¿no? Sí, así que después, si uno ve, a mí me gusta verlo en un promedio de una década,
Eso fue en los últimos 10 años, el promedio de donantes por millón de habitantes, para ser lo suficientemente justo, tomamos 10 años que toma este gobierno, el anterior, distintos coordinadores, distintas leyes. O sea, si vemos 10 años, nuestro promedio es 10 por millón de habitantes, 10 donantes por millón de habitantes. Jujuy, dentro de esos 10 años, 7,91 me parece, está un poco por abajo. Bueno, ya estamos en países, por ejemplo, Croacia, que está de moda, es 39 por millón de habitantes. Y es un país que es más chico, tiene menos PBI que nosotros. España está intentando llegar al 50 por millón de habitantes. O sea que nuestro número es bajo y no es bueno. Esa es la realidad. Sí, de todas maneras, doctor, no es un aliciente, yo le cuento una experiencia personal, ¿no? Pero en el año 90 y algo, 93, 94, después que nosotros creamos la Caja en Ciencia Económica, empezamos a hablar con legisladores para ver la posibilidad de asemejar la ley argentina a la ley francesa, sí, del donante presunto. No hubo forma de establecer contactos llevaderos, digamos. Podíamos encontrar por ahí una voluntad que diga sí, pero no era un tema ni medianamente para tratarse. Hoy ha sido sancionada por unanimidad. O sea, hay cosas donde se ha cambiado el concepto, digamos, ¿no? Sí, por supuesto. De hecho, la ley francesa, en un momento le decían que era la ley del no. Porque cuando fue presunto, toda la gente que quería que no, fue, y es como que al principio sí, va a parecer que es no, pero en realidad ese silencio de la gente que no va, y lo que nosotros decimos que la gente así lo quiera hacer, lo deje en vida para facilitarle al sistema, a la familia, que entienda la decisión, que va a terminar siendo más sí que no, en eso no hay duda. Así es, doctor, empieza una nueva etapa, vamos a ver cómo se la camina. Hay que hacerlo con mucha responsabilidad. Yo siempre respeté mucho a la gente que dice no. Siempre respeté mucho. O sea, es tratar de brindar un punto de vista, pero por ahí hasta entiendo a la gente que dice no en los temores. Ahora hay que ver cómo se trabaja para vencer esos temores. Y lo peor que podemos hacer es desinformar o querer vencerlo del prepo. Creo que es un tema de convencimiento. Así como los legisladores se han convencido, bueno, así hay que ir trabajando con la sociedad para convencerlo, ¿no? Sí, la sociedad creo que lo que tiene que comprender, si uno, en el proceso de procuración y trasplante, ¿no? En el proceso de trasplante, uno como ciudadano, es más probable que esté en una lista de espera a que sea donante. Bueno, esa o no sea la tenía. Que estadísticamente... Acabo de incorporar un elemento más, digamos, a mi discurso para tratar de convencer gente. Sí, creo que eso la gente pues dice, siempre o le pasa a otro, o no, pero si uno le toca, le va a estar tocando en el peor lugar. A uno o al familiar esperando que llegue ese órgano. Eso también pensémoslo. Doctor, le agradezco mucho la visita. No, le agradezco a usted, muy amable. Muchísimas gracias. Gentil y muy agradable. Gracias, muy amable. Nosotros nos despedimos, Dios mediante, hasta el próximo martes, acá en la pantalla del Canal 4 de Jujuy. Muchísimas gracias, muy buenas tardes para todos. Y no se olvide, este programa usted lo puede ver el día viernes a las 20 horas en la frecuencia 4. Muchas gracias. Porque es sincero lo que soy, no bajaré mi bandera.